Doy gracias al Señor, hermanos, porque esta mañana me ha permitido de nuevo venir y estar de nuevo aquí frente a ustedes, hermanos, compartiendo la palabra. No hay un gozo, hermanos, más grande que el servirle al Señor de una forma u otra. ¿Verdad? No lo hay. Hermanos, el Señor nos bendice de diferentes formas, ¿verdad? El Señor nos ha bendecido con la salud. Aquellos que tenemos todavía salud, nos bendice con salud. El Señor nos bendice con finanzas, nos bendice con aún con la comida, ¿verdad? Nos bendice dejarnos conocer diferentes personas en nuestras vidas, ya sean hermanos en Cristo o aún personas que no son hermanos, pero que son personas que el Señor nos ha permitido tener comunión con ellos, ¿verdad? En la familia, hermanos, una de las bendiciones que nosotros empezamos a ver, por lo menos hablando de mi esposa y de mí, son los hijos. Una bendición tan grande, ¿no? Son los hijos. Y esos niños, hermanos, ¿verdad? Pronto empiezan a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Empiezan a gatear, andan gateando y andan queriéndose meter las cosas en la boca. Empiezan a querer agarrar todas aquellas cosas. Cuando los bebés empiezan a crecer, hermanos, empiezan a gatear, empiezan a hacer todo ello, nuestro deseo como padres es verlos andar, es verlos caminar, ¿verdad? Fue una gran bendición para nosotros el ver a Leví caminar. Me acuerdo que el hermano Efraín decía, va a ver, hermano, va a pasar un tiempo cuando Leví todavía no... Leví, hermanos, batallaba para caminar. Perdón, para gatear. Para gatear él tuvo que tener asistencia. La mayoría de los niños no necesitan asistencia para gatear. Tuvo que tener terapia física para poder gatear. Y cada vez que lo veíamos aquí, para gatear, hermanos, aprendió. Cuando aprende, parecía un tren, de esos tren bala. Gateaba bien rápido. Pero nuestro siguiente paso era verlo, o nuestro siguiente deseo era verlo caminar. Y pensamos, mi esposa y yo, que se iba a tardar un gran tiempo para caminar. Por eso recuerdo al hermano Efraín cuando decía, va a ver, hermano, un día lo va a ver corriendo ahí adentro del santuario. Lo va a ver, y hay veces, hermanos, que no lo alcanza uno. Porque ya empezó a andar, ya empezó a caminar. Es una gran bendición. Ahora corre. Ahora corre, hermanos. Y corre cuando lo quieres meter a bañar. Corre cuando ve a sus abuelos y quiere ir del otro lado a la casa de sus abuelos. Viven en un lado de nosotros. Ve a su abuela que llega o a su abuelo que de lejos le dicen así. Y él quiere correr por allá, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando un bebé, ¿verdad? Me quedo pensando en José Arely, que son los que vieron ahorita a Liam también, que ya Liam empezó poquito a poquito, y ahorita ya lo veo ya más decidido. Ya no quiere estar sentado, ya quiere andar por ahí, ¿verdad? Caminando. Empiezan a andar, hermanos. Hermanos, es hermoso eso. Nosotros como cristianos, cuando nacemos, hermanos, en Cristo, empezamos también a andar, a caminar, de poco a poco. Y qué hermoso es ello, hermanos, porque qué triste fuera que nosotros nacimos de nuevo y solamente nos quedamos en un lugar sentados, sin crecer espiritualmente, sin el desarrollo espiritual. Esta mañana, hermanos, el título del sermón es Andar en el Espíritu. De hecho, hermanos, esos 3 sermones que vienen, hermanos, van a ser enfocados en lo que Pablo está hablando de acuerdo con ese caminar o ese andar en el Espíritu.
ese vivir en el Espíritu, hermanos. Hermanos, creo que hay mucha confusión allá afuera sobre qué es una persona espiritual o ser una persona espiritual. Porque hay tanta confusión, hermanos. Creo que la confusión viene a causa de no ver lo que dice la Escritura. ¿Qué es una persona que anda en el Espíritu? ¿Cómo se mira una persona que anda en el Espíritu? ¿Y por qué debe ser esta persona? ¿Por qué esta persona tiene que someterse a la guía del Espíritu? Porque eso lo estaremos viendo estas 3 semanas. Pero les digo, hermanos, que hay mucha confusión porque a veces pensamos, ¿verdad? Hay aquellos que dicen, ¿verdad? Que porque cantas muy fuerte, ese hombre es un hombre espiritual, porque cantó muy fuerte. Que porque los instrumentos, si le subimos el volumen, se sintió el Espíritu, dicen algunas personas. Ahora sí se sintió el Espíritu. No se sintió el Espíritu, se sintió la batería y el bajo que retumbaban. Eso fue lo que se sintió. Viene una persona, y recuerdo que le pasó esto una vez a mi esposa y me platicaba sobre ello. Fue a una sesión para mujeres, ¿verdad? De una iglesia por aquí, y la persona que predicó, de hecho, compartió un mensaje, ¿verdad? Era una mujer por igual, le compartió un mensaje y llegó al punto, ¿verdad?, que estaba orando por ellas, y mi esposa, ¿verdad?, vio algo que es un poco diferente de lo que nosotros hemos visto, lo que hacemos. Dice que esta persona viene y le pone la mano en la frente y estaba orando por ella y me quería tumbar. Porque es el Espíritu el que te pone la mano, y ese hombre o esa mujer te pone la mano y es el Espíritu que te tumba. Mi pregunta ¿es eso bíblico? Y cuando hago esa pregunta, hay veces las personas responden: ¿por qué quieres ponerle un límite a Dios? ¿Por qué quieres poner el poder de Dios en una caja? Y eso no es lo que hago yo. Lo que hago es analizar lo que la Escritura dice y ver lo que nosotros hacemos. De esa manera. Y yo que me acuerde, cuando empezamos a ver el libro de Hechos, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo andaban poniéndole las manos en la cabeza a las personas para tumbarlas. Entonces, ¿qué es el ser espiritual? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos que hay una persona espiritual? Porque a veces pensamos que lo que hacemos acá afuera, lo superficial, es lo que muestra lo espiritual. Pero tiene que recordar, hermano o hermana, que ¿dónde empieza a trabajar primero el Espíritu? Empieza a trabajar en lo más profundo de nuestro ser, a traer convicción de pecado, cosa que usted o yo no podemos ver al instante. Usted puede estar sentado aquí y puede estar escuchando la palabra de Dios, y quizá yo lo veo y usted no está levantando las manos, no está gritando, no está corriendo, no se está cayendo. Pero en su corazón hay una convicción que solamente puede venir a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde empieza? Empieza adentro. Si llega el momento que gloria a Dios, aleluya, levanto las manos, gloria al Señor por eso, sobre todo cuando una persona siendo pecador viene al arrepentimiento a Cristo, hermanos, no hay más que celebrar. Si hay fiesta en el cielo, ¿por qué yo no puedo celebrar? Pero eso no quiere decir
que yo soy espiritual por hacer eso. Eso no quiere decir que al momento que yo hago eso, soy más espiritual por ello. Y es lo que vamos a ver esta mañana, hermanos, con lo que Pablo nos va a enseñar a través de los versículos 16 a 18 de Gálatas capítulo 5. Así que le pido que abra la escritura. Y ya casi ni les tengo que decir el libro, ni les tengo que decir el capítulo, ya nada más los versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a el 18. Primero el Señor lo permita, vamos a tener 3 sermones antes de terminar, incluyendo antes de terminar el capítulo 5. Estaba pensando y dije, voy a hacer del versículo 21, perdón, del versículo 16 hasta el versículo 26 para terminar el capítulo. Pero luego vi el contenido y leía el contenido y lo volví a leer y dije, Señor, es una injusticia que le haga eso yo a su palabra. Hay tanto aquí que tenemos que aprender. Y gloria a Dios por ello. Porque no solo de pan vive el hombre, hermanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que la Escritura es inspirada por Dios. Y es para nuestro beneficio, hermanos. Así que le pido que vaya a Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17 y 18 y se ponga de pie para mostrar reverencia a la palabra. Yo lo voy a leer, hermanos, en voz alta. Usted me sigue con su mente. Amén. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias una vez más, Señor, por la bendición que nos ha dado, Padre, de poder ver su Escritura, Padre. Gracias, Padre, porque aún en estos 3 versículos que quizás lo vemos como algo corto, Señor, hay tanto, Señor, ahí. Hay tanto que ver, Señor, de acuerdo con su Espíritu que ahora mora en nosotros, Padre. Porque ahora nuestro cuerpo viene siendo el templo del Espíritu, Señor. Y ahora es el Espíritu, Padre, que no solamente, Señor, abre y toca nuestro corazón para prepararlo al entendimiento del Evangelio, da regeneración, Señor, al corazón, trae el entendimiento del Evangelio, pero ahora, Señor, es el Espíritu el que nos guía, Señor, para ser más y más a la imagen de Cristo Jesús. Y en eso nos gozamos, Padre. En eso nos gozamos, Señor, porque el ser más como Cristo es ser menos, Señor, como el mundo. Es ser más como Cristo, es matar, Señor, nuestra carne, que aún pelea contra nosotros o con nosotros. Padre, permita, Señor, que esta mañana, Señor, este hombre sea, Señor, como un eco de lo que usted quiera decir, Padre. Que no me salga, Señor, de cualquier cosa, cualquier idea errónea, Señor. Que usted sea, Señor, representado, Señor. Su palabra sea representada, Señor, dignamente, Padre. Y ayúdeme, Padre, porque es un trabajo que no es hecho de la mejor manera a través de un hombre. No hay hombre, Señor, que lo pueda representar a usted, Padre, de la mejor manera. Todos caemos, somos frágiles y fallamos. Y yo aún más que todos. Así que le pido, Señor, de su asistencia, de su ayuda. Al igual que le pido que el Espíritu, Señor, abra los corazones que están aquí esta mañana. Y que los hermanos por igual, Señor, que están escuchando, que puedan retener, Señor, su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento.
Pablo, hermanos, ha hecho el llamado vez tras vez a los Gálatas, hermanos, sobre darse cuenta, hermanos, desde el principio, darse cuenta que la salvación es únicamente, absolutamente por la gracia. No hay obra que pueda hacer, aún siguiendo la ley, usted no será salvo. Ha hecho eso vez tras vez en los primeros capítulos, ¿verdad? Llegamos al capítulo 5, cuando llegamos al capítulo 5, escuchen lo que dice Pablo. No lo voy a leer todo, nada más lo voy a leer unos versículos antes de llegar al versículo que vamos a cubrir esta mañana, que viene siendo el 16. El versículo 1 de ese capítulo 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos llama a recordar que somos libres en Cristo Jesús, hermanos. Y luego dice ese mismo versículo: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvan a caer otra vez a ser esclavos. ¿De qué forma lo decía Pablo? A través de la ley, a través de las obras, a través del yo hago, para así de esa manera yo ganarme mi salvación. No, Pablo dice, no es por las obras de la ley, porque si fuera por las obras de la ley, entonces no fuera por la gracia. Y si no es por gracia, hermanos, todos fuéramos condenados. En el versículo 13 Pablo vuelve a decir: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. De nuevo, Pablo mencionando esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y luego dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí, hermanos, cuando empieza el versículo 16, que es el versículo de esta mañana, que vamos a empezar a enfocarnos en los versículos que vamos a cubrir esta mañana, Pablo, hermanos, hace un contraste entre el espíritu y la carne. Entre el espíritu, la vida en el espíritu y la vida en la carne. Y nos ha dicho: son libres, ustedes son libres, pero no vayan a ser esclavos. Son llamados a ser libres, pero no usan esa libertad para la carne. Hermanos, ¿cómo fuimos hechos libres? Creo que lo hemos cubrido vez tras vez, ¿no? A través de Cristo, ¿verdad? Pero ¿cómo comienza esto? Vaya conmigo al capítulo 3 de Gálatas. Y dice el versículo 2: capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: esto solo quiero saber de ustedes, o de vosotros, dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Cómo comenzamos, hermanos, este caminar en Cristo? Es el Espíritu de Dios el que nos trae de nuevo, hermanos, a reconocer que la necesidad más grande que tiene el humano es el perdón de los pecados, hermanos. No es que usted está pasando por una dificultad grande en su vida. No descarto eso, pero esa no es la necesidad más grande que usted tiene. La necesidad más grande que un pecador tiene antes de venir a Cristo es reconocer que por sí mismo no llegará al cielo. Que así como Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. De otra manera, no podrás ver el reino de los cielos. Entonces, hermanos, cuando llegamos aquí, ¿verdad? Donde Pablo nos está de nuevo diciendo en el versículo, ahora en el versículo 16, que va a usar esta idea o esta doctrina, sobre andar en el Espíritu. O sea, somos libres cuando andamos en el Espíritu, hermanos.
Y dice el versículo 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos da una enseñanza rápido, hermanos. Y es clara, no creo que nosotros nos vamos a confundir, ¿no? ¿Qué es andar? ¿No? Si lo traducimos al español común, caminar. Caminar. Pero ahora, la Biblia nos llama, hermanos, a caminar. A que andemos en el Espíritu, que caminemos en el Espíritu. Pero este caminar no es simplemente un caminar físico, sino es un caminar que se demuestra a través de nuestra vida. Es una manera de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de andar en el Espíritu? ¿Cómo andábamos primero, hermanos? ¿Cómo andábamos antes de Cristo? La Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña cómo andábamos antes de Cristo. Fíjense lo que le dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Punto. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Fíjese, ¿a quién le está hablando? A la iglesia de Corintios, le está hablando a los cristianos. Pero luego dice, y estos erais algunos. Es decir, algunos de ustedes de aquí salieron. De todo lo que acabo de escribir, ustedes de aquí eran. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí es donde estábamos, hermanos. Busque usted el pecado que traía a su vida y ahí lo va a encontrar. Ahí lo va a encontrar. Ahora, una pregunta que viene. Antes de venir a Cristo, ¿usted sentía convicción por el pecado? ¿Sentía remordimiento porque estaba quebrantando la ley de Dios? ¿Sentía que estaba haciendo mal? ¿O pensaba como yo antes de venir a Cristo? Todos lo hacen, porque es lo primero que hacemos. Oye, ¿sabes que estás viviendo mal? Sí, pero aquel también. Oye, ¿sabes que estás haciendo mal con Dios? Sí, pero de perdido no soy como los que están en la cárcel, en la prisión. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Justificarnos. Es lo que empezamos a hacer. ¿Por qué? Porque cuando la ley de Dios nos acusa y el corazón no ha sido regenerado, lo que hay es ese, ay, no me siento a gusto, por lo cual buscamos una salida. Pero fíjese cómo andábamos. Pablo nos vuelve a decir, fíjese cómo andábamos. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluyéndose Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, no la de Dios.
no la del Espíritu. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? Y déjeme le digo, si usted no está en Cristo esta mañana, ahí está todavía eso. Ahí está todavía ese andar de esa manera. Mas la Biblia nos dice cómo debemos de andar, hermanos. Como cristiano, ¿usted cómo debe de andar? ¿Cómo debe de ser su vida? ¿Qué es lo que dice la Biblia de acuerdo con ello? Le voy a dar una lista. Si tiene un lápiz, si tiene a papel, fíjese lo que dice. Le voy a dar una lista de cómo la Biblia nos dice que debemos de andar. Romanos 6:4, debemos andar en vida nueva. Romanos 6:4, debemos andar en vida nueva. Romanos 13, versículo 13, debemos de andar honestamente, no en glotonería, ni borrachera, ni lujuria, ni lascivia, ni contiendas y envidia, sino que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos deseos de la carne. Debemos de andar en vida nueva, debemos de andar honestamente, debemos de andar por fe. Debemos de andar por fe. 2 Corintios 5:7. Debemos de andar por fe, no por vista. Efesios 2:10. Debemos de andar, hermanos, en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Andar en buenas obras, Efesios 2:10. Efesios 4, versículo 1. Debemos de andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre. Efesios 5, versículo 1 otra vez. Debemos de andar en amor. Efesios 5, más adelante, versículo 15. Debemos de andar como sabios. No como necios, dice, sino como sabios. Y Colosenses 4:5 vuelve a repetir lo mismo. Dice, andar sabiamente. Andemos sabiamente. Y no podemos dejar a Juan por fuera, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, 5, 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos y caminamos y vivimos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4, debemos de andar en la verdad. Y eso son solamente una lista corta de cómo debemos de andar nosotros ahora que le pertenecemos a Cristo. Pero déjeme le digo algo. La única forma de que podamos andar o caminar en la vida cristiana de la manera que se nos manda en la palabra de Dios es obedeciendo lo que dice Pablo en este versículo: andar en el Espíritu. Es decir, usted quiere vivir, usted quiere caminar, quiere andar en amor, tiene que andar primero en el Espíritu, tiene que caminar primero en el Espíritu. Quiere amar a los demás, quiere tener honestidad, quiere vivir con fe, quiere ser sabio, tiene que primero andar en el Espíritu. Solos no podemos, hermanos.
Y creo que usted se da cuenta que el Señor sabía eso. Hermanos, en Hechos capítulo 1, los discípulos se encuentran orando, esperando al Señor. Viene el Señor y les dice: ustedes me van a ser testigos, pero antes de eso van a recibir poder. ¿Cómo? ¿Cómo iba a pasar eso? En el capítulo 2 nos damos cuenta que reciben al Espíritu Santo de Dios. Y es a través del Espíritu que ahora esos que habían corrido cuando a Cristo lo apresaron para crucificarlo, ahora iban y predicaban a aquel Cristo que habían dejado solo. ¿Qué cambió? El Espíritu de Dios vino y moró en ellos. Y ahora, hermanos, nos damos cuenta que tenemos como cristianos la necesidad de andar en el Espíritu. Porque el no andar en el Espíritu, hermanos, es darle a la carne lo que quiere. Déjeme le pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Ver una serie de entretenimiento a través de la televisión? ¿O estudiar un capítulo de la Biblia? ¿Qué es más difícil? ¿Que tenga una conversación con un amigo que aprecia bastante por 2 horas? ¿O 30 minutos de oración en comunión con Dios? ¿Qué sería más difícil? ¿Qué es más difícil? Lo estoy pensando porque no les quiero pisar los pies. ¿Qué es más difícil? ¿Llegar a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, o 6 de la mañana al trabajo? ¿O llegar a las 9:50 aquí para la escuela dominical? Dijo un pastor que escuchamos mi esposa y yo: si no pueden decir amén, digan ouch. ¿Qué es más difícil? ¿Hacer nuestro quehacer en la casa y que nuestra casa se mire bien? ¿O venir a servir en el lugar donde nosotros nos reunimos, en la casa de oración del Señor, y mantenerla bien? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil, hermanos? ¿Enseñarle a nuestros hijos la bendición de los deportes? Porque pues viene siendo una bendición también. El Señor nos permite tener esos juegos. O enseñarles la palabra del Señor y la gran bendición que hay al aprenderla. Y si usted está como yo, que sabe que cada cosa que le acabo de decir es más difícil siempre hacer lo que el Señor nos manda hacer, se da cuenta que es imposible para el humano hacerlo sin la ayuda, sin la asistencia del Espíritu Santo. Porque si no fuera así, usted no orara, usted no leyera, usted no compartiera, usted no enseñara, usted no viniera a servir. Si no fuera por la convicción del Espíritu que viene en nosotros, no haríamos nada de eso, hermanos. O trataríamos, y así como a todos aquellos proyectos que tenemos en casa que empezamos y los dejamos a medias, así estuviera nuestra vida espiritual. Por eso Pablo nos dice: andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Hermanos, ¿están ustedes de acuerdo que es más fácil llegar
llegar al trabajo y tener una plática con un amigo allá y hablar de todo lo que nos pasó en el día, y después a la hora de la comida ver un episodio o un deporte, todo eso, que hacer lo contrario, hermanos, que levantarme temprano para tener oración en comunión con el Señor. Hermanos, la carne no quiere. La carne no quiere. Sabemos que tenemos que orar. Ay, pero ahorita ando bien ocupado. Ay, pero ahorita tengo que hacer aquello. Ay, de ratito oro. Más al ratito oro. Nos conformamos hay veces con las 2 veces o 3 veces de oración antes de la comida, que realmente con una vida de oración, de negación a nosotros y de comunión para con el Señor. ¿Por qué? Porque no queremos andar en el Espíritu. Porque es más fácil entretenernos que sentarnos o hincarnos de rodillas buscando del Señor. Pues que es más fácil, hermanos, ver una revista de autos o de modelos, de moda o de ropa, que sentarte a examinar lo que dice la palabra de Dios. Una vez hablaba con un hombre que después me dio, después de que hablé con él, me sentí mal cómo reaccioné. Con ese hombre tengo una buena relación con él, platicamos, bromeamos y cosas así. Y él va a una iglesia, ¿verdad? Y una vez estábamos platicando de la Biblia y le pregunté, le digo, oye, ¿tú cómo estudias? ¿Qué es lo cómo practicas, verdad, ese estudio bíblico? ¿Qué es lo que haces? Y me dice, leo el versículo del día. Si ustedes tienen alguna aplicación donde pueden ver la Biblia, ahí en esa aplicación te da un versículo del día, ¿verdad? Y ese era el estudio de él por ese día. No necesariamente el estudio, él leía ese versículo y se acabó. Yo me sorprendí al escuchar eso y le contesté, le dije, entonces tú lees un versículo que cabe en una camisa y ya. Y yo, ¿verdad? Pensé que me iba a decir que no, que él hacía más que eso, que él realmente se metía al texto, que realmente buscaba. A mi sorpresa, hermanos, me dijo, nada más con los hombros me dijo así. Y yo me quedé pensando y dije, wow, tenemos el tiempo para todo, menos para el Señor. Eso me quedo pensando en mi vida por igual. Tenemos tiempo para trabajar. Yo tengo el tiempo para trabajar. Tengo el tiempo para estar con mis hijos. Tengo el tiempo para estar con mi esposa. Tengo el tiempo para estar en el teléfono con algunos de ustedes cuando estamos platicando y así. Tengo también tiempo para el Señor. No hay excusa para ello. La necesidad más grande es de que yo sea guiado por el Espíritu en comunión con Dios, hermanos. Y de esa forma buscar no satisfacer los deseos de la carne. Porque el momento, hermanos, que nosotros nos descuidamos de no andar en el Espíritu, empezamos de poco a poco a servir la carne. De poco a poco vienen esos deseos que trae la carne, hermanos. Ahora los vamos a ver más adelante en donde Pablo nos enseña, hermanos, en los deseos de la carne. Dice,
Dice que manifiestas son las obras de la carne y empieza a mencionar adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, la lista continúa. Esas son las obras de la carne, hermanos. Al momento que nosotros nos descuidamos de estar en comunión con el Espíritu Santo, empieza a trabajar nuestra carne, porque nuestra carne no quiere someterse a las cosas de Dios. Batalla para someterse a las cosas de Dios. Yo sé que tengo que leer, porque tengo que crecer en Cristo, pero no quiero. Yo sé que la unión en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe de ser en amor. Pero hay veces ese hermano o esa hermana no me cae, no me pasa. Yo sé que tengo que servir a mi prójimo, amarlo como yo me amo a mí mismo. Pero hay veces los miro y ellos pueden hacer por sí solos. Y empezamos a darle esa habilidad para que la carne empiece de nuevo. Lo que hacemos es que traemos al viejo hombre que ya está muerto, crucificado en Cristo, y lo queremos revivir, hermanos. Me quedo pensando como los paramédicos cuando llegan y una persona se ha desmayado y empiezan a darle CPR, donde están bombeando en su pecho, ¿verdad? Y dándole respiración de boca a boca. Y a veces nosotros, el viejo hombre, queremos hacer eso, revivirlo. ¿Cómo lo hacemos? Al no andar en el Espíritu, al no caminar en el Espíritu y la obra que hace en nuestras vidas. Despreciamos las cosas de Dios y amamos todavía lo que el mundo nos enseña, hermanos. Y hay veces queremos andar en este carril en medio, donde tú puedes tomar allá o para acá al momento que te plazca. Con Dios no es así, hermanos. O somos fríos o somos calientes. Tibios no es una opción. Ahora, ¿por qué debemos de andar en el Espíritu? Pablo nos da la razón por la cual no debemos andar en el Espíritu. Vaya conmigo al versículo 17 de los versículos que estamos cubriendo. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. El deseo que tiene nuestra carne está en contra de lo espiritual que desea el Espíritu Santo que haga en nosotros. Y lo del Espíritu, lo espiritual, está en contra de lo que quiere nuestra carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla, hermanos, entre nosotros. Es una batalla, hermanos, entre nosotros. De hacer de acuerdo con el Espíritu o de hacer de acuerdo con la carne. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2 y vea lo que hace un hombre. Un hombre que había predicado en el capítulo de Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, que había predicado y alrededor de 3,000 personas se convierten. A causa de la obra del Señor, pero la predicación que trae él. Ese hombre se llama Pedro. Fíjense, hermanos, lo que pasa en en Gálatas, capítulo 2. Vaya conmigo.
Vaya conmigo al versículo 7. Perdón, al versículo 11. Vaya conmigo al versículo 11 de Gálatas capítulo 2. Dice Pablo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su hipocresía o en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por otra vez la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjese lo que acaba de pasar, hermanos. Un hombre que había sido guiado o que fue guiado por el Espíritu grandemente, hermanos. Llega el momento que en Antioquía los gentiles empiezan a venir a Cristo a causa de la predicación de Pablo, a causa de la predicación de Bernabé. Él viene y se une con los gentiles y tenía comunión con ellos. Pero luego llegan unos de parte de Jacobo. Y cuando ve eso, se aparta. ¿Por qué? Porque entre los judíos y los gentiles no se debe andar. Y Pablo ve eso y dice: hipócrita. Hipócrita que estés haciendo eso. ¿Por qué? Porque tú sabes que el mismo Cristo que muere por los judíos es el mismo Cristo que muere por los gentiles. Y no es por la ley judía que ellos llegan a ser de Cristo. Es por la gracia de Dios. Hermanos, Pedro pudo seguir el Espíritu. Pudo andar en el Espíritu. ¿Pero qué hizo? Prefirió seguir la carne y vivir en hipocresía. Pero gloria a Dios que Pablo viene y lo confronta. Hermanos, esa es una bendición. Usted se da cuenta que el momento que usted cae en la obra de la carne, que el momento que usted cae en pecado y viene un hermano y le dice: hermano, hermana, no esté haciendo eso, no esté viviendo de esa manera, pídale perdón al Señor, retráctese de eso. ¿Sabe que es una bendición? Es la gracia de Dios compartida para con ustedes, para conmigo. Es el Señor queriéndonos volver a traer de nuevo, a abrir los ojos y darnos cuenta de que estamos mal, a través de un hermano o a través de una hermana. Es la gracia de Dios, hermanos, mostrándose, no como lo queremos, porque nosotros lo que queremos es que nos den por nuestro lado. Ah, tú no te preocupes, todos pecan. Ah, tú no te preocupes, todos caen en eso. Tú no te preocupes, no eres perfecto. No te preocupes, Dios te perdona. ¿Es cierto? Todas esas cosas son ciertas. Pero todas esas cosas están torcidas cuando estamos buscando vivir en santidad. Esas cosas se dicen ¿para qué? No para traernos en arrepentimiento de nuevo hacia el Señor. Nos dicen para hacernos sentir bien viviendo nuestro pecado.
Por eso Pablo dice, los deseos de la carne están en contra del Espíritu y los del Espíritu en contra de la carne. Hay esa batalla que se están llevando. Estos se oponen entre sí, el uno al otro se oponen. Por eso es que le decía ahorita, usted va a batallar para seguir en su estudio. Yo batallo para seguir en mi estudio. Usted va a batallar para venir en oración hacia el Señor. ¿Sabe cuándo no batallamos? ¿Sabe cuándo no batallamos para pedirle al Señor? Cuando nuestra necesidad se hace más grande. Cuando no hay trabajo, cuando no hay salud, aún cuando no hay amor. Ahí nuestra necesidad se hace más grande. Y ya nada más el Señor nos da por nuestro lado. Ya nada más el Señor contesta la oración. ¿Y qué es lo que pasa? Hermano, no lo hemos visto aquí en la iglesia. Ay, anda bien ocupado. ¿Por qué? Porque ya ese dolor o esa situación difícil ya pasó. Ya no hay esa necesidad. Pero no nos damos cuenta que nos mentimos a nosotros mismos, porque la necesidad de seguir en comunión con Dios en la oración siempre está ahí. Hermano, ¿qué es lo que debe de hacer cada mañana que se despierta? Ay, ya me desperté. ¿Por qué? Porque yo tengo las fuerzas para levantarme, yo tengo las fuerzas para despertarme. ¿Cuántas personas ha escuchado usted que mueren cuando están dormidos? Que les da un ataque al corazón, un embolio, derrame cerebral. Y usted y yo seremos tan ignorantes para decir, Señor, fue por mis fuerzas que yo me levanté esta mañana. No, fue porque el Señor lo permitió abrir sus ojos una vez más. Es por ello. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? Hace algunas semanas, ¿verdad? Creo que fueron 3 semanas o 4, le encargué al hermano Ricardo que viniera y leyera con ustedes Daniel creo que fue el capítulo 5, sobre el rey Nabucodonosor. Ese rey llegó al punto que se quería engrandecer él mismo. Mira lo que he hecho. Mira la gran Babilonia que he creado yo con mis manos. ¿Y qué le pasa? Va y termina siendo quitado porque se volvió loco. ¿A causa de qué solo? No. El Señor hizo su obra, que se encontraba al punto de estar comiendo a un zacate. Con los animales de fuera, hermanos. Tenemos que recordar, hermanos, quiénes somos y la necesidad que tenemos de Dios, hermanos. Por eso Santiago nos dice, no digan, oh, mañana vamos y hacemos esto, mañana vamos y hacemos aquella transacción. No. Si el Señor lo permite, si Dios quiere que se haga esto, se hará. Si Dios quiere que se haga esto, no se hará. Siempre es buscando el estar confiado en que el Señor sea. Y al momento que no se haga, gloria a Dios. A veces la persona que más me trae convicción a mí, ¿verdad? Bueno, la persona del Espíritu Santo es la que trae convicción a mí, pero la persona que el Espíritu Santo utiliza a veces para esto es a mi esposa. Para mí. Quizás ustedes me miran y el pastor no falla, el pastor no cae, el pastor camina derechito, el pastor no batalla, el pastor, ¿verdad? Porque no viven conmigo.
Pero una vez me acuerdo, yo en la área de mi trabajo, ¿verdad? Hago órdenes en la Walmart, si les he contado sobre eso, ¿verdad? Yo voy y hago órdenes ahí. Hay veces estoy esperando fuera de la Walmart y en la aplicación que tengo me llega una orden y me dicen, ¿verdad? Ahí está orden y pasa esto. Y hay veces me quedo, cuando empecé eso, ¿verdad? Empecé muy bien. Ya tengo, creo que va para 3 años, arriba de 3 años haciendo esto o más. Y mi esposa, una vez estaba diciéndole, yo no sé por qué ya no me llegan órdenes. Y me llegan órdenes que no están buenas. Que estoy haciendo esto y luego hay veces me llegan órdenes que no quiero hacer o cosas. Y me estaba quejando con ella. Y ella me dice, las necesidades, recuerda que las necesidades Dios las va a cumplir. Confía en Dios. Lo que sea que llegue, porque el Señor lo permitió. Y lo que no llegue es porque no lo permitió. Me lo dijo de otra manera, ¿verdad? No recuerdo exactamente cómo me lo dijo. Pero cuando yo lo escuché dije yo, wow, yo estoy aquí quejándome y no me quedo pensando que el Señor está en control de ello. Que no importa cuántos hombres quieran hacer trampa o quieran hacer cosas indebidas en este trabajo, última de cuentas está en las manos del Señor. Y debo de estar contento en lo mucho o en lo poco. ¿Pero por qué? Porque dejé que la carne me ganara, en vez de buscar el estar agradecido en el Espíritu de Dios. Vaya conmigo, hermanos, y con eso terminamos. A Romanos capítulo 7. Vamos a leer parte del 7 y del 8, hermanos. Romanos capítulo 7. Vamos a empezar del versículo 7, hermanos. Lo voy a leer un poquito rápido. Y a lo mejor me voy a brincar un tantito. Escucha, hermanos, lo que dice Pablo, Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. He ahí la batalla en la que Pablo está hablando, hermanos, en Gálatas. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne,
no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Se da cuenta que todo lo bueno, todo el bien, solamente proviene de Dios. No sale de nuestra carne. Lo que sale de nuestra carne es lo contrario a lo que Dios quiere. Escuche. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que todavía mora en mí, en mi cuerpo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito de la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Se da cuenta, hermanos, la guerra en la que Pablo está hablando, de la que está viviendo, de la que está pasando? Ahora vaya conmigo al 8 y escuche. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿En quiénes? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Leo de nuevo el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu de nosotros vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros o en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Amén. Amén. Hermanos, aquellos hombres que escribieron la palabra de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Entonces, el que nosotros vengamos y empecemos a escudriñar la Escritura es vivir en el Espíritu. El que nosotros nos hinquemos o nos sentemos o en el lugar donde estemos, vengamos a pedirle al Señor, busquemos del Espíritu para que nos guíe a pedir no por nosotros, hermanos. En las oraciones que tenemos, Señor dame, Señor dame, Señor dame, Señor no tengo. ¿Dónde están las oraciones que dice, Señor, ayúdeme a crecer? Señor, desarrolle mi entendimiento espiritual. Señor, ayúdeme a con denuedo ir y proclamar. En las oraciones que tenemos, hermanos, solamente las necesidades temporales.
No hagamos tesoros aquí en la tierra. Busquemos hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde no hay ladrones que minan y hurtan, sino busquemos hacer tesoros en el cielo, hermanos, donde sabemos que busquemos de todo corazón, no las cosas temporales, hermanos. ¿Algún día ha buscado, ha pensado, Señor, qué debo de estar orando? ¿Cuántas veces se enfoca en orar por usted al día? Hermano, no le estoy diciendo que es algo malo, pero le estoy diciendo esto: sus necesidades Dios ya las conoce. Sus necesidades más grandes Dios ya las conoce. ¿Para cuánto tiempo se ha puesto usted a orar por los demás? ¿Cuánto tiempo se ha puesto usted, el momento que usted comparte con una persona el Evangelio de Cristo Jesús, orar por esa persona? No decir, ya, ahí queda en el Señor. Sí, el Señor es el que va a traer ese crecimiento. El Señor es el que va a transformar ese corazón. Pero nuestra obra es seguir orándole, seguir insistiéndole, seguir tocándole. Señor, toque ese corazón, cambie, saque esa piedra y dele un corazón de carne. ¿Cuántos deseamos el servir a nuestros hermanos y no el ser servidos? ¿Cuándo le pedimos al Señor, Señor, déjeme servir? Con mis manos, con mis fuerzas, con mis finanzas, con mis talentos, con mi familia. ¿Cuántos de nosotros meditamos en la palabra y buscamos pedirle al Espíritu, trae otra vez de nuevo a mí ese entendimiento? Que hay veces empezamos muy bien, empezamos a caminar muy bien. ¿Por qué? Porque nuestro empezar viene a través del Espíritu. Pero así como le dijo Pablo a los Gálatas en Gálatas capítulo 3, empiezas por el Espíritu, ahora quieres terminar por la carne. No vas a poder. Busquemos andar, caminar en el Espíritu Santo de Dios. Pastor, pero hay veces yo no puedo amar, no siento ese amor. Qué bueno, busque del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor. Pastor, pero yo me siento triste, me siento amargado, pastor, aún cuando vengo. No importa, el fruto del Espíritu es gozo. Y vamos a ver cada uno de las 9 partes del Espíritu de Dios, hermanos, del fruto del Espíritu. Les voy a pedir eso, hermanos. Estemos por nación, que el Señor cambie nuestro corazón para ser como Cristo. Es difícil, hermanos. Es una oración que no va a ser contestada al momento. Que quizás el Señor nos traiga como el pueblo de Israel 40 años en el desierto antes de llegar al lugar prometido, o antes de llegar a ver cambio en nuestra vida espiritual. Pero no se dé por vencido, hermanos. No se dé por vencido. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu sigue trabajando en nosotros, porque no nos ha dejado. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Y esas son las palabras de Pablo.